te bendiga, sé bienvenido la persona que nos visita, Dios la bendiga, también a los amigos que nos ven por internet, mandémosle un saludo desde aquí, desde el Tabernáculo Ministerio Internacional en Nacajuca, les bendecimos y les damos la bienvenida. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis, ya nos gozamos en la presencia de Dios, entramos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Amén. En este 2 de noviembre del 2014, ¿qué se celebra hoy? Amén. Yo pensé que me iban a decir que el Día de los Muertos. Los iba yo a mandar a la escuelita bíblica y ya dijimos que Dios es un Dios de ¿qué? De vivos y no de muertos. Amén. Entonces, ya tienen Apocalipsis. Vamos al capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 tiene como título la revelación de Jesucristo. ¿Qué es una revelación? Es algo que se había mantenido oculto hasta que alguien vino, ¿verdad? Y fue ¿qué? Revelado. ¿Se acuerdan antes las fotografías? ¿Verdad? ¿Cómo salía el negativo y si se prendía luz se echaba a perder? ¿Verdad? Entonces, es algo que se mantenía oculto, pero llegado el momento, Jesucristo vino a manifestar todas las cosas. Apocalipsis capítulo 1 dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, ¿quién? Juan. ¿Cuántos saben que Juan fue el último de los discípulos que murió? Ya viejecito, pero Dios lo mantuvo hasta sus últimos días con un propósito y fue darle la revelación, ¿sí? Para los últimos tiempos. Y aquí lo estamos leyendo. Y dice, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3, bienaventurado el que lee. ¿Cuántos están leyendo? Y si tú, amigo que nos estás viendo, no tienes una Biblia, nos estás escuchando, y dice aquí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas, no solamente leerlas, oírlas, sino también guardarlas, ¿sí? Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oye, el tiempo está cerca. Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos se están preparando para ese acontecimiento? ¿Sí? Porque el Señor viene. Él lo declaró, yo no les dejo solos, les envío el Consolador, pero ¿saben qué? Yo me voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Cuántos quieren ir a esos lugares que Dios ha preparado? Ok, Dios viene por una iglesia preparada. Hijo, el cielo es un lugar preparado para personas preparadas. ¿Cómo me tengo que preparar? Pues aquí estamos viendo la revelación de Jesucristo. Por eso es necesario que tú y yo leamos, ¿verdad? Y leamos guiados por el Espíritu de Dios, porque Él es la persona autorizada para traer la revelación a nuestro espíritu y que también, ¿verdad?, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? Dice, repito nuevamente el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan todas las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En este libro, ¿sí?, en el Apocalipsis, el apóstol le habla, ¿sí?, a 7 iglesias. Es más, él recibe una revelación y le dice, el Señor escribe, y el ángel le daba, ¿verdad?, la revelación. Y aquí vemos que él empieza saludando a 7 iglesias que representan 7 tipos de personas. ¿Cuántos saben que la iglesia no es el edificio? Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Todos reunidos hacemos ¿qué? La iglesia, ¿ok? Y tú y yo somos parte de esa iglesia, ¿ok? Y dice aquí
en el versículo 9 hay un subtítulo, dice, una visión del Hijo del Hombre. Jesús se le revela al apóstol Juan, y si tú continúas leyendo, cuando él recibe esa revelación, la palabra de Dios nos cuenta que dice que él cayó como muerto, ¿sí? Entonces, el Señor le dice a él la revelación y envía un mensaje para cada una de estas iglesias. Yo me quiero concentrar en el mensaje que le envía el Señor a la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Que es la tercera iglesia de las 7 a las que el Señor les envía un mensaje. ¿Ya lo tienen? Esto está en el capítulo 12, perdón, en el versículo 12 del capítulo 2. ¿Ya lo tienes? Dame un amén. Ok. A cada una de las iglesias el Señor le da una exhortación, ¿sí? Y les dice, yo reconozco tu trabajo, ¿sí? Pero tengo una cosa contra ti. Y en el versículo 14 nos dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Yo te hago una pregunta, ¿cuántos conocen cuál es la doctrina de Balaam? ¿Qué es lo que el día de hoy vamos a hablar? ¿Cómo esa doctrina todavía se sigue practicando dentro del pueblo de Dios? A ver, levanten la mano los que ya han escuchado algo. ¿Solamente una persona por aquí? Pues qué bueno, hoy viniste a ser edificado. Entonces, dice aquí, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer la cosa sacrificada, ¿a quiénes? A los ídolos, y a cometer ¿qué? Fornicación. Fíjense bien, este hombre insensato que era profeta, ¿sí?, enseñó a los enemigos de Dios a cómo ponerle tropiezo. ¿A quiénes? A los hijos de Dios, a los del pueblo de Israel. ¿Y cómo les dijo? Miren, te voy a dar la clave para derrotar, ¿sí?, al pueblo de Dios. Enséñalos a comer cosas sacrificadas a los ídolos e invítalos ¿a qué? A fornicar. Pastora, ya no voy a comer tamalitos, hoy es día 2 y a lo mejor el vecino, ¿Alguno pensó así? Bueno, continuamos. Yo quiero llevarte a que vayamos a Números capítulo 22. Vamos al 25. El título de este capítulo dice que Israel acude a Baal Peor. Baal Peor era un ídolo. Y el pueblo de Israel terminó adorando a este ídolo, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la doctrina de Balaam más adelante. Yo te voy a enseñar quién era Balaam, quién era Balac, ¿verdad? Porque es necesario que escudriñemos bien las escrituras, porque en ella, dice el Señor, encontramos ¿qué cosa? La vida eterna, ¿ok? Entonces tú y yo tenemos que inquirir de una manera diligente lo que el Señor nos está revelando a través de las escrituras. Dice en el versículo, en el capítulo 25, que moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo ¿a dónde? A los sacrificios. Vamos al rezo, Entonces, a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así, de esta manera, acudió el pueblo de Israel a Baal Peor. Pero ¿qué sucedió? Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a los príncipes del pueblo, ¿y qué iba a hacer? Ahórcalos. Ay, ¿a poco Jehová es malo? No, hijos, ¿sí? Aquí él está ejecutando juicio, ¿sí? Ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de quienes, de los vuestros que se han juntado o que han terminado, ¿qué? Practicando la idolatría, que se han juntado con Baal Peor. Y dice aquí: y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Los madianitas, ¿sí?,
eran enemigos de Dios. ¿Sí? Y lo vamos a ver más adelante. Y la trajo a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación. ¿Y qué hizo el hombre? Tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer. ¿Por dónde? Por el vientre. Ellos ya estaban teniendo una relación, porque para eso se la llevó. Acuérdate que Balán enseñó, ¿verdad?, a los enemigos de Israel a poner ¿qué? Tropiezo. ¿Sí? ¿Y cómo lo hizo? A través de la invitación a la comida de lo sacrificado a los ídolos, y también ¿saben cómo? A través de la fornicación. Y aquí estamos viendo una unión en yugo desigual, porque el pueblo de Israel no tenía que unirse en yugo desigual ¿con quiénes? Con los impíos, con los incrédulos y con los idólatras. Para aquellos que practican el qué tanto es tantito, una no es ninguna, dos son la mitad de una, y a lo malo le llamamos bueno, y a lo bueno malo, y hacemos de la luz ¿qué? Tinieblas, y de las tinieblas luz. Esa es la doctrina de Balaam, ¿sí? Persigue un beneficio. Pero bueno, no te voy a dar más, vamos a continuar leyendo, porque es necesario que tú y yo, ¿verdad?, vayamos siempre a la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es viva y es eficaz? La palabra de Dios es el instructivo, es el manual de vida para ti y para mí, hijos. ¿Cómo podemos vivir la vida en esta tierra sin el conocimiento de la voluntad de Dios y sin crecer en la sabiduría e inteligencia espiritual? No podemos. Por eso el Señor dijo: conoceré la verdad, y la verdad que va a pasar nos va a hacer libres, libres del engaño, de la mentira del diablo. ¿Estamos entendiendo? Fíjense que esta acción del hijo del sacerdote agradó a Dios, porque dice: y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad. ¿Cesó qué? El juicio de Dios por el pecado. Había muerte, había destrucción, la gente estaba muriendo, se estaba enfermando. Sí, ¿por causa de qué? Del pecado. ¿Cuántos sabemos que la paga del pecado es muerte? Lo sabemos, pero hasta ahí. No hacemos nada por detener el juicio de Dios. Entonces dice: y murieron de aquella mortandad, fíjate cuántos, 22,000, ¿sí? Pero mira, yo quiero llevarte al versículo 16 en este mismo capítulo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, ¿qué es lo que tenía que hacer Moisés con los madianitas? Ahí está en tu Biblia. Es el siguiente versículo, en el 17. Hostigar a los madianitas. ¿Sabes qué? Madianitas significa contencioso. Hay muchas personas hoy en día que contienden con Dios. Hay muchas personas que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen, ¿verdad? ¿Y cómo se les cuenta de acuerdo a la palabra? Se les cuenta como pecado. Y por todo se justifican. Y para todo te dan una excusa. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo quiero decirte, ¿qué es eso que el Señor le dijo a Moisés? Hostiga a los madianitas y heridlos. Fíjense la orden, ¿Qué es hostigar? Hostigar es molestar, incomodar, azotar y acosar con insistencia. Para aquellos que están tomando nota, les voy a repetir cuál es la definición de la palabra hostigar. Y fue una orden que el Señor le dio a Moisés. Él tenía que molestar, incomodar, azotar, acosar con insistencia. Aquí dice, de acuerdo a la definición, ya sea una persona o a un animal, pero ellos no eran animales, aunque se comportaban como tales, ¿verdad? Porque cuando ellos os afligieron, dice, por cuanto ellos os afligieron a vosotros, ¿con qué? Con sus ardides. ¿Qué es un ardid? Es un medio que se emplea con habilidad y astucia para conseguir algo especialmente o para engañar, ¿sí?
Es una artimaña usada para lograr algo. Aquí nos está dando el Señor características acerca de este tipo de personas. Los madianitas eran astutos. Acuérdate que yo te dije que el mismo Balaam, profeta de Dios, le enseñó, ¿verdad?, al príncipe, ¿sí?, de ellos cómo poner tropiezo delante de los hijos de Dios. Y volvemos, ¿cómo lo hizo? A través de comer lo sacrificado a los ídolos y hacerlos que ellos cayeran, ¿en qué cosa dijimos? Fornicación. Por eso dice el Señor, fornicación, vino y mosto, ¿quitan qué? El juicio, el juicio. Ya la persona que practica la fornicación le entra mucho al chupe, como decimos aquí, ¿verdad? ¿Cómo piensa? Sensatamente. Dice el Señor, quitan el juicio, quitan la capacidad de discernir entre lo que es bueno y de lo que es malo. Tú le hablas de la palabra y se justifica, pero si la Biblia dice que Jesús tomó vino, y luego te sacan, pero no leen donde dice, ¿para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién será el ay? Para los que se detienen muchos hijos, ¿en qué? ¿Por qué no te citan esa palabra? ¿Por qué no les conviene? O sea que de la palabra de Dios toman ¿qué? Lo que les conviene. Estamos viendo de qué se trata la doctrina de Balaam, Y Dios está diciendo que Él aborrece a aquellos que practican ¿qué? La doctrina de Balaam, ¿ok? Vamos a continuar. Dice que ardides, lo repito, es el medio que se emplea con habilidad y astucia para conseguir algo. Es una artimaña usada para lograr algo. Por eso la orden que el Señor le da a Moisés, moléstalos, incomódalos, azótalos. ¿Será que esa misma orden está vigente el día de hoy? No, pastora, porque es el Antiguo Testamento. Claro que sí, y te lo voy a enseñar. ¿Dónde lo dice? Yo quiero llevarte, antes de esto, vamos a Deuteronomio 13:6. Jesús oró por los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Y le oraba al Padre diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que tú y yo estamos leyendo el día de hoy? La palabra de Dios. Entonces nos estamos santificando en la verdad de Dios, sí, pero esta palabra tú tienes que llevarla a la acción. Deuteronomio capítulo 13, versículo 6. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estorbarlos? ¿Por qué tenemos que incomodarlos? Y no quiero que pierdas de vista que acuérdate que al Señor le agradó lo que hizo el nieto de Aarón, que cuando se dio cuenta que uno de los hijos de Israel se había robado una madianita, ¿cómo los mató? Dijimos, de acuerdo a la palabra, los traspasó por el vientre, ¿ok? Y dice aquí en el versículo 6, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, vamos a servirle al Dios de la fornicación, al Dios del entretenimiento, porque no nada más son dioses aquellos que se hacen con las manos, sino todo aquel que te aparta, ¿sí? ¿De quién? De Dios. Hay gente adorando más a una mujer, a un caballo, a un vehículo, al trabajo, que a Dios. Incluso el entretenimiento. Hoy no voy a la iglesia porque tengo un partido de fútbol, ¿verdad? Es que hoy juega no sé quién contra no sé cuál, ¿ok? ¿Sí o no? Entonces Dios es primero, dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero dice aquí, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y servamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste, versículo 8, ¿qué es lo que dice el Señor? No consentirás. O tu Biblia dice que sí le vas a seguir la corriente. No, dime porque entonces vamos a entrar en un conflicto aquí. La palabra de Dios es clara, dice, no consentirás con él, ni le prestarás, ¿qué? Oído, ni tu ojo le compadecerá. Ay, pobrecito,
Ni tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. ¿El Señor nos manda a matar hoy? Pastora, los 10 mandamientos, uno de ellos es, no matarás. Obviamente no vamos a agarrar el machete, ni el cuchillo, ni una espada, y lo vas a, porque estarías pecando, ¿verdad?, en contra de la ley de Dios, y estarías asesinando cuando Dios te manda a amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero sí tenemos que atravesarle la espada. ¿Cuál espada? La espada de la palabra. Vamos a Hebreos 4:12. Si ya llegaron ustedes, espérenme a mí. Dice así Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada, ¿de qué? De 2 filos. Esa es la que tú y yo debemos de aprender a usar, hijo. Debemos de ser diestros en la espada, porque tú y yo estamos llamados a derribar todo argumento y altivez que se levante en contra de ¿quién? Del conocimiento de Dios. ¿Estamos entendiendo? Dice, y penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu. Aquellos que murieron en el Antiguo Testamento, ¿se les atravesó qué? La carne. Pero aquí dice que la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta separar ¿qué? El alma del espíritu. Tú y yo como hijos de Dios no caminamos por emociones, porque si fuéramos emocionalistas, seríamos gente de doble ánimo. ¿Sí? ¿Te imaginas aquella persona que vive de acuerdo a las emociones? Si está feliz, piensa positivamente, pero si le va mal, se le viene el mundo encima. ¿Sí? Dios es espíritu, y los que somos guiados por el espíritu, estos somos ¿qué? Hijos de Dios. Nosotros no dependemos de las emociones. Si así fuera, el apóstol Pablo no hubiese logrado, ¿verdad?, concluir su carrera y el propósito y asignación que Dios tenía para su vida. ¿Cuántas cosas, cuántas calamidades no enfrentó el apóstol? Y no dijo, ya me regreso desanimado, porque me siento muy triste, porque estoy con depresión, ya no voy a seguir a Dios. Es más, hoy estoy enojado, tiro la toalla, ya no regreso, no cumplo el propósito para el cual Dios me llamó. ¿Se dan cuenta por qué tú y yo estamos llamados a caminar en el Espíritu? Ok, entonces dice aquí nuevamente, y penetra hasta partir el alma del Espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué pasa? Discierne. ¿Cuántos saben qué es discernir? Discernir es una virtud o valor moral. En pocas palabras yo te voy a decir algo. El discernimiento es un don de Dios. ¿Cuántos quieren ese don de Dios? Porque no solamente se trata de conocer lo que es bueno, de qué es malo, sino ir, ¿verdad?, y conocer las intenciones. Dice aquí que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, ¿y qué más? Las intenciones del corazón. Por eso es que cuando muchas veces se predica, de repente alguien por ahí se ofende y dice, es que la traen contra mí, es que eso me lo están diciendo a mí, pero es Dios que está hablando. ¿A quién? A tu corazón, ¿sí? Y te está diciendo, hija, yo quiero que te alinees a mi pensamiento, porque tus pensamientos no son los míos. Hasta ahí vamos entendiendo. Todavía no entro en la palabra. Éxodo 34:14. Vamos al libro de Éxodo. ¿Por qué el Señor enviaba juicio sobre este pecado? ¿Por qué Dios era muy radical? Y te digo algo, no era, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿sí? El Señor le dio órdenes a través de Moisés al pueblo de Israel. Y en el versículo 14 de este capítulo 34, el Señor le dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Ahora ya se darán cuenta por qué
La ira de Dios al ver que los hijos de Dios fornicaban con las madianitas, que eran enemigos de Dios. Pero ¿quién le enseñó esto? Hubo una persona que les dio una doctrina. ¿Quién fue? El profeta Balaam. Ahorita vamos a conocer un poquito más acerca de este personaje. Dice, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán, dice, en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás, ¿qué? De sus sacrificios, tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Vamos ahí mismo a Números 33, 51 al 52. Todo esto el Señor le estaba dando advertencias a su pueblo, como el día de hoy el Señor nos está advirtiendo a través de su palabra cuál es el estilo de vida, hijo o hija, que Dios quiere que tú y yo vivamos, porque estamos en este mundo, dice el Señor, pero no somos del mundo. ¿Ya lo tienen? Números 33. Del 51, vamos a leer a partir del versículo 51. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo se llama el título a partir del versículo 50? Límites. Como hijos de Dios, tú y yo nos tenemos que poner ¿qué? Límites. ¿Ok? Y habló Jehová a Moisés en los campamentos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis ¿qué? Todos sus ídolos de piedra. ¿Sí? Pero es que lo dejo porque me lo regaló mi abuelita. Pero es que me lo trajeron allá de San Juan de los Lagos, de no sé dónde. Y ahí conservamos todavía sin darnos cuenta que nosotros mismos estamos yendo en contra de ¿quién? De la ley de Dios, de la palabra de Dios, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, por siempre. ¿Sí? Y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque os la he dado para que sea vuestra propiedad. ¿Ok? Vamos también. ¿Qué es lo que trae la idolatría, hijos? Les voy a decir qué trae: desenfreno. Trae desorden. ¿Ya lo tienen? El versículo 25 dice, viendo a Moisés que el pueblo estaba como. ¿Y por qué se desenfrenaron? Vamos a verlo. Porque Aarón lo había permitido para vergüenza de entre sus enemigos. ¿Qué había permitido Aarón? La idolatría. Acuérdense que cuando Moisés subió, ¿sí?, a hablar con Dios y pasaron más de 40 días, el pueblo se desesperó. ¿Saben que ya Moisés se murió? Y vamos y quítense los aretes, traigan los anillos, las pulseras, todo lo que tengan de oro y vamos a formarnos un ídolo. Y se lo trajeron a Aarón y le dijeron, haznos un ídolo. Entonces, ¿dónde está esto? Dice aquí que Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, quien está por Jehová, júntese conmigo. ¿Sí? Y dice aquí que se juntaron con él todos los hijos de Leví. Él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. ¿Y qué van a hacer? Matar a cada uno, a su hermano y a su amigo y a su pariente.
Ya dijimos que hoy en día no vamos a usar una espada física, pero ¿cuál es nuestra espada? Acuérdate que tú y yo, hijos, estamos llamados para derribar todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. No estamos llamados a consecuentar el pecado, porque Dios, aunque aborrece el pecado, ¿a quién ama? Al pecador, y anhelamos, ¿verdad?, que éste se convierta de su mal camino. Continuamos leyendo y dice aquí: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día, ¿cuántas personas? 3,000 hombres, ¿sí? Como 3,000 hombres, o sea que pudo haber sido más. Entonces Moisés dijo a los levitas: hoy os habéis, ¿qué?, consagrado, porque eran gente determinada, convencida, que no consecuentaron el pecado. ¿Cuántas veces tú has estado consecuentando el pecado con tu familiar, con tu amigo, con tu padre, y no te atreves a decirle la verdad que a ti ya te hizo libre? Es que si yo le digo, me va a correr de la casa donde he estado viviendo por tanto tiempo. Depende de Dios, créele a Dios, porque Él dijo: no te desampararé, no te dejaré, estaré contigo todos los días. ¿Hasta cuándo prometió el Señor? Hasta el fin. La pregunta es: ¿lo crees? ¿Lo vives? Porque creerlo sí, todo mundo cree en Dios hoy en día, pero creerle a Dios es otra cosa. La fe necesita una acción correspondiente. La Biblia dice: le creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Pero cuando recibió la orden Abraham de salte de tu tierra y de tu parentela, inmediatamente, ¿sí?, se salió de su tierra y de su parentela, ¿sí? ¿Hizo una acción correspondiente? ¿Le fue contado por justicia? Sí. Y dice aquí: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que en él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Cuándo quieren bendición sobre vosotros hoy? Amén. Todos queremos bendición. Ok, vamos más adelante. Vamos a Números, capítulo 22. Y aquí es donde yo quiero hablarte de este personaje llamado Balaam. ¿Ya lo tienes? Acuérdate que el Señor le mandó al pueblo de Israel a que conquistara toda la tierra, ¿sí?, delante de Él, y en camino hacia el cumplimiento de la promesa de Dios que los llevaba hacia una tierra prometida, ellos habían, sin darse cuenta, entrado en un proceso donde Dios quería, ¿sí?, desarrollar el carácter en cada uno de ellos. Para Dios hubiese sido fácil, ¿verdad?, en un abrir y cerrar de ojos de Egipto, de la cautividad en Egipto, introducirlos a la tierra prometida. Pero ¿qué pasa? Yo te voy a decir algo: a un hijo que se le da todo y no se deja que luche por ello, ¿cómo se cría? Malcriamos, ¿verdad? Pero ¿cómo tiende a ser ese hijo? Sobreprotegido, caprichoso, no valora nada. Dios quería desarrollar el carácter en su pueblo. ¿Y sabes cómo lo iba a hacer? A través de batallas que ellos tenían que librar a lo largo de su camino. Y una de esas batallas iba a ser con los madianitas. Vamos aquí. ¿Cómo pasó eso, pastora? Aquí dice la Biblia en el capítulo 22 que Balac manda a llamar a Balaam. Dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab. Acuérdate que ellos no estaban establecidos, vagaron durante 40 años en el desierto, y en ese tiempo ellos estuvieron bajo el trato de Dios, ¿ok? Y dice aquí:
Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho. ¿A quién? Al amorreo. O sea que ellos conquistaron esta nación, la nación del amorreo. Los habían destruido e Israel se iba haciendo un pueblo poderoso y fuerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están aquí? ¿Ya se les acabó el gozo? No, ok. Entonces dice, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho y el pueblo se había multiplicado. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo Moab a los ancianos de Madián, buscando aliarse con alguien más. Dice, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros, y aquí aparece Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ve pues, ahora te ruego, ¿y qué? Maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. ¿Qué era lo que quería Balac? Que el profeta maldijera al pueblo. Es que era lo que estaba buscando este rey, debilitar al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que el diablo trata de hacer hoy con tu vida y con la mía? Debilitarnos. Y va a buscar la manera de ponernos tropiezo para que tú y yo no entremos ¿a dónde? A la tierra prometida. O que no lleguemos a la estatura del varón perfecto que es en Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Ok, continuamos nuestra lectura. Entonces le dice a Balán, ¿sí? Maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito. Este hombre tenía conocimiento, sabía que la palabra del profeta era una palabra que poderosa, ¿sí? Y el que tú maldigas será maldito. Y fueron los ancianos de Moab. ¿Y los ancianos de dónde? De Madián. Y yo quiero decirte que los madianitas eran medios hermanos, ¿sí? Del pueblo de Israel. Y aquí te voy a platicar la historia, tú la puedes constatar en Génesis. Cuando la esposa de Abraham muere, Sara, ¿sí? Abraham, ¿cuántos saben que se volvió a casar? Su esposa se llamó Sétura. Y Sétura le dio 6 hijos más, ¿sí? Y uno de ellos era Madián. De ahí vienen, ¿quiénes? Los madianitas. Pero ¿dónde estuvo el problema? ¿Por qué ellos entraron en un conflicto? La palabra de Dios nos dice, hijos, que al único al que Abraham le dio todas las propiedades, todo lo que él poseía, ¿saben a quién fue? A Isaac. Y a los hijos de sus mujeres o concubinas, porque la única que se reconoce en la Biblia como señora de Abraham es Sara. Dice que a ellos les dio ¿qué? Dones, le dio bendición, le dijo, hijo, que Dios te bendiga y que Dios te prospere, pero tú vas a hacer, ¿qué? Vas a labrar tu propio destino, en este caso, ¿no? Los bendijo nada más, pero el que recibió toda la herencia fue el Isaac, porque acuérdate que el Señor le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Isaac era el hijo de la promesa. Entonces los medios hermanos lo que pasaba era que estaban como envidiosos, la envidia, ¿verdad? Por envidia, Caín mató ¿a quién? A su hermano Abel. Entonces, aquí vemos también cómo el enemigo, ¿verdad? Está tratando de debilitar al pueblo de Dios a través de los madianitas. Y dice que vinieron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, ¿con qué? Con dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron ¿a quién? A Balán. Balán ya era un profeta corrupto que se vendió a hacer lo malo. Le llegaron con un regalito por delante. Lo sobornaron. Y te digo qué pasó. Eso le llamó la atención a Balac. Hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántos ministerios
con tal de no incomodar a sus miembros de la congregación, para que no se vayan, para que no dejen de ofrendar, para que no dejen de diezmar, comprometemos la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra que la verdad nos hará, ¿qué? Libres. Y si no se declara la verdad, ¿cómo se encuentra ese pueblo? Cautivo, ¿sí? Aunque aparentemente estén bien. Entonces dice aquí que llegaron los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y todavía él les dijo, reposen aquí esta noche y yo le daré respuesta según Jehová me hablase. O sea, oye, ¿será que este hombrecito pensaba? ¿No dijo el Señor a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra y bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere? Y todavía les dice, quédense, voy a ver si el Señor me da chance, porque en el corazón de Balaam estaba ir y hacer lo que ellos le decían para recibir el beneficio. Pero todavía él fue, según aparentemente religioso, voy a consultar a Dios, cuando su deber ¿cuál era? Haber dicho no en ese momento y asunto ¿qué? Concluido. Pero vemos que el hombre empieza a contender con Dios mismo. ¿Estamos entendiendo? Aquí, y vino Balaam, versículo 9, y le dijo, ¿qué varones son estos? Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Como si Dios no supiera, Dios lo sabe. Pero él estaba esperando que el otro le contestara, porque quería ver cuál era el punto de vista también de Balaam, ¿sí? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora, maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. ¿Y qué le dijo el Señor en el versículo 12 a Balaam? No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y en ese momento era para que los hubiese despedido. Se acabó el asunto y el Señor me habló. El pueblo que dijo el Señor, no lo maldigas, porque es un pueblo que bendecido, ¿ok? Y así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes, vuélvanse a la tierra porque Jehová no me quiere dejar ir. Es como aquel que dice, es que mi religión no me lo permite. Y lo único que está declarando es que está falto de convicción. Él mismo es incrédulo a lo que dice profesar. Por eso la Biblia dice, hay muchos que dicen conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué pasa? Lo niegan. Y fíjense a quién le echó la culpa. Él no tomó responsabilidad. ¿Sabes qué? Yo también debo de glorificar a Dios y no voy a comprometer principios, porque si Dios bendijo a ese pueblo, yo no tengo nada que ir a hacer. Es más, déjenme paz y váyanse. Pero ¿cuántos cristianos no actúan hoy de esa manera? Es que mi religión no me lo permite, y te invitan al rezo y mi religión no lo permite. ¿Por qué no tomas la espada? Y los molestas. Acuérdense la orden de Moisés, de Dios a Moisés. ¿Cuál fue? ¿Ya se les olvidó? Hostígalos, pero no porque querramos molestarlos, sino porque les amamos y queremos que también ellos vengan ¿a qué? A la salvación. Pero ellos se van a molestar de todas maneras, porque la verdad no peca, dice allá afuera. ¿Pero qué? Pero incomoda, ¿sí? Si cuando Jesús hablaba la verdad, la gente hasta crujía los dientes. Y por la verdad persiguieron a los apóstoles, los encarcelaron. ¿Y tú qué quieres? Que a la primera que le prediques a la gente se conviertan. Gloria a Dios cuando eso pasa, pero muchas veces no va a ser así. ¿Estamos entendiendo? Ok. Pero antes de esto yo quiero decirte, ¿saben qué significa el nombre de Balaam? Glotón. Balaam significa glotón, o sea que era un hombre ambicioso. Buscaba el beneficio. Para aquellos que están anotando. Pero miren, yo quiero que vayamos al 17. Ya vimos que el Señor le había dicho, no vayas porque el pueblo es bendito. Pero ellos volvieron a buscarlo
Y dice desde el versículo 15, y volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y gente más honorable. O sea que quizás le había enviado unos delegados, pero ahorita le mandaba un gobernador, para poder sobornarlos. ¿Y qué les dice en el versículo 17? Lean bien, Dice, desde el 15 dije, ¿verdad? Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balac y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda ¿qué haré? Te honraré mucho, te recompensaré mucho, te voy a dar mucho, ¿sí? Y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balac respondió y dijo a los siervos de Balac, según él, aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedes traspasar, dice la palabra de Jehová mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. ¿No ya le había dicho el Señor? Miren cómo él trataba de aparentar que él no quería el beneficio, aunque me des todo lo que me des, pero espérame tantito, ¿verdad? Voy a buscar el chance a ver si el Señor me permite, como muchos cristianos hoy día, ¿verdad? Voy a orarle al Señor porque a lo mejor el Señor sí me lo permite, cuando Dios ya estableció qué es lo que está permitido y qué es lo que no. Que tú no quieras caminar en santidad, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero no hagamos a Dios mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cómo era Balaam? Era un mentiroso. Él era un religioso solamente, ¿sí? Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamar a los hombres, levántate y vete con ellos. Te voy a dar chance, pero harás ¿qué? Lo que yo te diga. Y aquí empieza el Señor a tratar tanto como con Balaam como los otros. Fíjense, y les voy a contar rápido porque si no me paso leyendo, ¿sí? El ángel y el asna de Balaam, sí me gustaría que ustedes leyeran esta historia, porque el Señor quiso refrenar la locura del profeta. Ya el Señor le había dicho, no lo hagas, porque en el versículo 32, fíjense lo que dice. Porque el ángel sí vio, el asna, el ángel que se le atravesó en el camino con la espada. ¿Qué dijimos que significa la espada? La palabra. ¿Cuántos saben que la palabra nos va a juzgar? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. ¿Y él llevaba un camino de muerte? Claro que sí. Si él hubiese continuado, ¿verdad? Y el asna no se hubiese refrenado, porque el asna vio cuando el ángel estaba atravesado con la espada y se detuvo. Y el Balaam, como quería de terco ir hacia aquel lugar, dice que la pateó, la golpeó y el Señor permitió que el asna hablase, pero no era el asna, era el ángel, pero él entendió que era el animal. No sé cuál de los dos era más animal, ¿verdad? Pero miren, aquí dice... El asna me ha visto, versículo 33, y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti. ¿Y a ella qué? La dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mi camino. Se justificó. Hay mucha gente que dice cuando peca, es que yo no lo sabía. Sí, mangos. Sí lo sabías. Porque en nuestro espíritu hay intuición acerca de lo que es bueno, de lo que es malo. Dice la palabra de Dios que el Señor puso eternidad ¿en dónde? En el corazón del hombre. Y la eternidad tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Porque cielo y tierra pasará, mas su palabra, dice el Señor, no pasará. ¿Y quién nos va a llevar a la eternidad? La palabra. ¿Cuánto conocimiento tienes tú de la palabra de Dios? Es viva, es eficaz. ¿Y quién era Jesús? Era el verbo hecho carne, era la palabra misma, era la sustancia de todo lo que es creado. ¿Estamos entendiendo? Ok, tu camino ¿cómo es? Dijo el Señor en el versículo 17, perverso delante de mí. Vamos a Eclesiastés 7:7, porque muchos han pervertido ya el camino. ¿Y cómo se pervierte el camino?
Hay muchas maneras, hijo. Eclesiastés 7:7. Si ya llegaron, espérenme, por favor. Dice, ciertamente la opresión. En otras traducciones, aquí donde habla de opresión, dice, ciertamente el soborno hace entontecer al sabio. ¿Entonteció Balaam? Te pregunto yo. ¿Qué lo entonteció? De acuerdo a la palabra. El soborno o la opresión. ¿Sí? Y los regalos, que son las dádivas, ¿qué pasa? Corrompen el corazón. Si volvemos, o vamos a 2 de Pedro 2:16. 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia, ¿qué? Perdición. ¿De quiénes están hablando? Aquellos que practican la doctrina de Balaam, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen, ¿con quiénes? Con nosotros, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian ¿de qué? De pecar, y seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Y si tienen el corazón habituado a la codicia, ¿son hijos de qué? De acuerdo a la palabra. De maldición. ¿Y quién es el padre de ellos? El diablo, ¿sí? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino ¿de quién? De Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio ¿de qué? De la maldad. ¿Cuál era el premio de la maldad? El soborno que le habían ofrecido, las dádivas de adivinación, los presentes y regalos que los ancianos, tanto de Moab como de Madián, les habían ¿qué? Presentado. ¿Ok? Y dice aquí, y fue reprendido por su iniquidad. ¿Qué hemos dicho que significa iniquidad? Lo torcido. Un estilo de vida, ¿sí? Que no se alinea a Dios. Y dice aquí, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Qué es lo que está reservado para siempre para ellos? El infierno, hijos, el infierno. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven ¿en qué? ¿Cuántos quieren seguir viviendo en el error? Porque, miren, cuando Dios le dio la orden a Abraham hubiese insistido y se hubiese quedado en el área de maldición, que era en su tierra y en su parentela. ¿Dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos. ¿Qué dice la Biblia acerca de Ur de los Caldeos? Era una nación como idólatra. Que dijimos hace un momento que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es que cortante. En el momento que él recibe la revelación de la palabra, ¿qué fue lo que hizo Abraham, hijo? Salió, se apartó del pecado. Hay mucha gente hoy en día que desgraciadamente, ¿verdad?, está consintiendo el pecado. Viven oprimidos. ¿Qué dice? La opresión hace ¿qué? Entontecer al sabio. Te están sobornando con una casa, con un carro, con un trabajo. Te vamos a dejar de hablar. Es que ya nos traicionaste. Es que es la religión que heredamos de nuestros padres. Ya no consientes en las prácticas que nosotros tenemos. Acuérdate que era la tradición y la costumbre de ¿quiénes? De nuestros antepasados. Y así empieza el chantaje emocional. ¿Cuántos han cedido o han consecuentado?
¿Qué dijo Moisés que tenemos que hacer? ¿O qué fue lo que le dijo Dios a Moisés que tenemos que hacer? ¿Se acuerdan? ¿La palabra? ¿Y qué dijimos que es hostigar? ¿Y cómo los incomodamos? ¿A poco a ti no te han dicho ya llegó el aguafiestas? Ahí viene Julio el aguafiestas. ¿Por qué? Porque si nos ve tomando, ya nos va a traspasar con la espada. ¿Te reconocen por eso o eres el alma de la fiesta como Balaam? Bueno, sí, pero voy a ver qué dice Dios. Estamos entendiendo la palabra. Dice la Biblia que la palabra es como martillo que quebranta la piedra. Hijo, necesitamos esos martillazos, ¿verdad? Porque hemos vivido endurecidos, creyendo hacer lo bueno. Hemos consecuentado el pecado. Hace un momento dijimos que Dios hizo al hombre recto. ¿Quiénes se buscan las complicaciones? Nosotros. Continuamos viendo la historia de este personaje de Balaam. Vamos a Números nuevamente. Ya habiéndole dicho el Señor que no fuera, y él insistiendo una y... Vamos al 23. Números capítulo 23. Y yo quiero que allá en tu casa, porque no nos va a dar tiempo ahorita de leerlo todo, pero tú sigas estudiando la palabra y te des cuenta cómo en varias ocasiones este profeta insistió delante de Dios en que Dios le diera por su lado, pero Dios no podía revocar. Dice el Señor que él ya había bendecido, ¿sí? Y en una ocasión en la que él quiso maldecir al pueblo, ¿sí? Yo quiero leerte lo que Dios puso en su boca a partir del versículo 7. Versículo 7. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven y execrea a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimetría sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas al pueblo y otra vez vuelves a bendecir al pueblo. O en otra ocasión lo vuelve a hacer y el Señor pone estas palabras en su boca. ¿Sí? Dios no es hombre, versículo 19, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay augurio, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Y entonces veíamos que las palabras que salían del profeta, ¿qué cosa eran? Palabras de bendición. Y luego, si tú lees en el versículo 24, a partir del versículo 3, ahí vuelven a intentar maldecir al pueblo, y lo único que Dios pone en la palabra, en la boca del profeta, eran palabras de bendición. Y mira cómo se enciende el coraje en el versículo 11 del rey, y le dice: ahora huye a tu lugar, yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado ¿de qué? De honra. Lo estaban chantajeando.
¿sí? Lo estaban chantajeando, pero una vez más él hace el intento y vuelve a tratar de maldecir, y mira lo que Dios pone en su boca. A partir del versículo 15 dice: y tomó su parábola y dijo Balán, hijo de Beor, dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, ¿pero qué? Fíjate que a través de su misma boca, él estaba declarando que cuál era su condición delante de Dios, de un profeta caído, pero con los ojos abiertos. ¿Cuántos cristianos hay hoy en día que, conociendo lo que la palabra de Dios dice, caminan en esa condición? ¿Cómo caminaba Balán? Caído, pero con los ojos abiertos. O sea que ya no tienen excusa. Que viven terqueando con Dios. Dios les dice y ellos: no, Señor, yo lo voy a hacer a mi manera, o yo quiero hacerlo de esta forma. ¿Estamos entendiendo? Y dice aquí, lo repito: dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero... Vámonos para atrás en el 24. Versículo 4, lo dice también: dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero... ¿Cuál es tu condición de Dios el día de hoy, hijo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Tienes abiertos los ojos? ¿Estás caído o estás en pie? Si tú dices que estás en pie, vas a tomar decisiones que atraigan la justicia de Dios a tu casa, ¿sí? Dice la Biblia que el reino de los cielos, ¿qué pasa? Sufre violencia, y solo quienes lo arrebatan, los violentos. ¿Quiénes son los violentos? Aquellos que toman decisiones radicales para traer la justicia de Dios a su casa. Tú te has dado cuenta que leíamos que esos hombres que se santificaron en Dios, de acuerdo a la decisión que tomaron de traspasar con la espada a aquellos que no estaban haciendo lo que era recto, que no dijeron: es mi mamá, es mi papá, es mi hermano, es mi tío, se va a incomodar. No les importó. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Hijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, no caído como Balaam. Porque él estaba en un estado de ¿qué? De reprobado, obrero reprobado delante de Dios. Y le está diciendo Pablo a su discípulo Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero ¿qué? Aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza ¿cómo? Bien la palabra de Dios. ¿Cómo estamos trazando la palabra de Dios? Hay mucha gente que a este tiempo está comprometiendo principios. Hace un momento yo te decía que Balán era un profeta. Estamos hablando de una persona que estaba en un nivel de autoridad. Era parte... ¿sí? De los 5 ministerios. Los ministerios representan ¿qué? El puño de Jehová en la tierra. Amén. Y dice la palabra de Dios que el brazo de Jehová hace justicia y hace maravillas. ¿Lo han leído? Ok. Vamos a continuar. Lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Jesucristo. Cuando yo hablo de perfección no digo ausencia de defectos, porque todos tenemos defectos. Pero hombres y mujeres que tomen responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué? ¿Cuántos sabemos que por gracia sois salvos? O somos salvos. Y esto no es de nosotros, porque nadie puede ser salvo por su propia justicia, sino que esto es un don o un regalo ¿de quién? De Dios. Y tú y yo tenemos una responsabilidad de cuidar esa salvación. ¿Se puede perder la salvación? ¿Sí o no? ¿Cómo terminó Balaam? De acuerdo a la palabra, practicando una doctrina de error y poniendo tropiezo, ¿sí? A los hijos de Israel. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de las personas por las que viene el tropiezo?
Hay de aquel por el que viene el tropiezo. Mejor es que se amarre, ¿qué? Una rueda o una piedra de molino, ¿sí? Allí en el San Cipriano se arroje al río. O sea, porque te está dando igual el vivir de una manera incorrecta delante de Dios. El problema es que tú te dices hijo de Dios y le estás modelando un evangelio corrompido a otras personas. Puede ser a tu misma familia. ¿Cuántas personas le han puesto tropiezo a su misma familia? Y te dicen lo siguiente: yo para ser como tú. Eso es ser cristiano. Mejor me quedo como estoy. ¿Qué es lo que están viendo en ti? Me pregunto yo. Porque el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, continúas en el alcohol, estás en la fornicación. Día con día en esta congregación nosotros estamos exhortando, ¿sí? A que les hemos dicho, hijos, nosotros no les vamos a levantar. Es más, el pastor le decía en la predicación pasada, yo no puedo levantarlos. Yo quisiera que todos nos fuéramos cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Pero ¿quién es el que va a levantar la iglesia? El Espíritu Santo. Y hijo, el Espíritu Santo tiene una característica, ya la dije, es santo. Y la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Apartado. ¿Apartado para qué? Para el Señor. ¿Y cómo te puedes apartar para el Señor? Para empezar, tus pensamientos tienen que ser renovados, porque el Señor dijo algo muy importante: tus pensamientos no son los míos. ¿Quieres conocer el pensamiento de Dios? ¿Sí o no? ¿Estás escudriñando la palabra? ¿O a partir de hoy domingo que llegaste a tu casa, sí, ahí la dejas y vuelves a tomar la Biblia hasta el siguiente domingo? ¿No dijo el Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová? ¿Cuántos desnutridos espirituales tenemos aquí? Hay que inyectarles vitaminas, ¿sabes? Pasen al discipulado, ahí inyectamos vitaminas, y luego preguntamos, si fulanito, ¿cuántas faltas lleva? Pues ya varias, pastora. Pues lo bajaremos al CADI, ¿verdad? Con los niños para que comieran, y se enojan, todavía se molestan. Lo tomas personal cuando Dios mismo dijo en su palabra, fórzalos a entrar. Cuando yo comenzaba, dije que el cielo es un lugar preparado para ¿quiénes? El Señor dice en su palabra que Él viene por una iglesia como sin mancha y sin arrugas, preparada. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cuántos saben que la fe viene? ¿Cuánta fe tú tienes para creerle a Dios y a su palabra? ¿Sabes que viene si no te preparas? No tienes fe. Y sin fe es imposible agradar ¿a quién? La fe te lleva a realizar una acción que correspondiente. Tú por fe te estás preparando aquí para la venida ¿de quién? De Dios. ¿Y cómo lo estás haciendo? Llenándote de la sabiduría de Dios, creciendo en el conocimiento ¿de quién? De su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No te terminé de decir hace un momento, dijimos que madianita significa ¿cómo? Contencioso. ¿Sabías que tú y yo estamos llamados a caminar en esta tierra como ovejas en medio de qué? De lobos, ¿sí? De gente contenciosa, gente que va a poner a prueba el carácter que tú estás desarrollando en el Señor. Miren que David aparentemente fue un obstáculo, el Goliat en la vida de David, pero no era un obstáculo, aunque aparentemente lo era. Era el instrumento que Dios iba a utilizar para probar el carácter, la convicción de uno de sus hijos. Yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿cuál es tu Goliat? Porque el hombre, teniendo el conocimiento de quién era, él tenía clara su identidad: soy un hijo de Dios. Es más, cuando tú contiendes, Satanás, ¿verdad? Conmigo, ¿lo haces contra quién? Contra un hijo o una hija de Dios. Y él se paró firme en su convicción.
Y no llevó una pistola porque no es con espada ni con ejército, sino ¿con qué? Con el Espíritu Santo de Dios. Y él caminaba en comunión con Dios. Entonces cuando se paró convencido solamente hizo esto, sacó una honda, alisó 5 piedras del río y ahí te va la primera, Goliat. ¿Y qué pasó con Goliat? Cayó. Y no te da, o no te pone a pensar el hecho que hayan sido 5 piedras. ¿Qué significa el 5 en la Biblia? Los 5 ministerios. Ministerio apostólico, ministerio profético, evangelístico. ¿Qué más? El de pastor y el de maestro. Estos 5 ministerios vienen a desarrollar o a perfeccionar a los santos para la obra ¿de quién? De Dios. Pero la pregunta, ¿te estás dejando perfeccionar o estás aceptando el soborno? Porque el mundo ofrece muchas cosas, y muchos hoy en día están viviendo bajo opresión, y la opresión hace ¿qué? Entontecer al sabio. Por eso el Señor, hijos, te pide, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Yo le decía al Señor, Señor, ¿de qué les voy a hablar? Ya esta iglesia, bendito Dios, está bien nutrida. Yo le oro al Señor, no solamente, Padre Celestial, la palabra quede aquí, sino baje al corazón y traiga convicción para que ellos actúen en la fe de Dios y puedan arrebatarle al diablo, hijos, lo que te pertenece. Hay una promesa, dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero para que esa promesa se cumpla, tú tienes que plantarte en justicia. ¿Qué es la justicia? En el orden de Dios, alinearte al pensamiento de Dios. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿O estamos caminando en la doctrina de Balaam? Balaam enseñó a ¿qué? A poner tropiezo. ¿Tú estás siendo de tropiezo en la vida de los demás? Tú les estás modelando, en el caso de los que son padres de familia, un evangelio corrompido a tus hijos, un evangelio de falta de compromiso. Ay, voy a la iglesia, hoy nos quedamos, es que está lloviendo, es que salió el sol, es que hay mucho mosquito, es que hace mucho calor, y por todo hay una y mil excusas. ¿Están viendo tus hijos esfuerzo? Es que no hay dinero. Eso es una mentira, Bendito Dios, las comunidades están cerca y el pastor ha dicho, el que no habla, Dios no lo oye. Ahorita te hacemos una cooperación, pero tú vienes porque vienes. No dejes de congregarte como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Porque es bueno congregarnos, hijos, porque en este momento donde estamos reunidos, el Señor está enviando bendición y vida eterna. Si has practicado la doctrina de Balaam, hoy es el día que tú y yo podemos arrepentirnos, ¿sí? Porque mira que el Señor te dice, mira que yo te mando, hijo, hija, que te esfuerces y seas, ¿qué? Valiente. Ponte de pie si eres valiente. Amén. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en nuestro crecimiento y vamos a renunciar a toda falta de compromiso, ¿sí? Lo que te leía yo hace un momento, hijos, y te voy a pedir toda la iglesia, venga aquí adelante, pónganse por familias, por favor.